¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café. La Fiscalía investiga, según publicó e informó el periodista Eduardo Preve en M24. La Fiscalía investiga un posible desvío de fondos por 30 millones de dólares que involucra a la Asociación Uruguaya de Fútbol, concretamente a integrantes del Ejecutivo pasado. Entre ellos el propio presidente Alonso, H y algunos otros integrantes del Ejecutivo actual que también fueron y estuvieron en el Comité Ejecutivo anterior. La denuncia es por un supuesto desvío de fondos, se presentó en Fiscalía por varios clubes y bueno, esto recién comienza. Todo lo que involucra, toda la investigación, todo lo que hay que saber, lo informó más temprano en el canal de YouTube de M24, en su segmento La Tapadita. Nosotros hablamos con Eduardo Preve para pedir la autorización para pasar su fragmento en nuestro canal. Esto decía nuestro colega Eduardo Preve más temprano en M24. Es un tema hipersensible que tiene que ver con todo esto que ustedes estaban hablando del fútbol, pero diríamos la parte mala del fútbol, porque ustedes estaban hablando de la parte buena, el retiro de Suárez, ¿no? Bueno, los mensajes alentadores que había, pero esta es la parte oscura de la Asociación Uruguaya de Fútbol y tiene que ver con que la Fiscalía el viernes comenzó a investigar una denuncia muy grave por presunto desvío de 30 millones de dólares, sí, están escuchando, presunto desvío de 30 millones de dólares por parte de dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ese vendría a ser el titular, ¿no? Ahora vamos a empezar a desarrollar. El tema es que se presentó una denuncia, la presentaron inicialmente 13 clubes, se han sumado ahora 3 más, son unos 16 clubes de la A, de la B y de la C, que denunciaron a ex integrantes del Ejecutivo de la AUF y actuales integrantes del Ejecutivo de la AUF por, digamos, este desvío de fondos. Hay como varios delitos que se habrían cometido y vamos a ir explicando eso también. Pero también se presenta ahora en un rato, en hora del mediodía, la misma denuncia ante la FIFA. ¿Por qué? Porque bueno, todos sabemos que el fútbol, la FIFA tiene un estatuto que cuando los clubes recurren a veces a la justicia ordinaria, los puede sancionar. Por más que acá estamos hablando de presuntos delitos cometidos por ex integrantes del Ejecutivo de la AUF y por actuales integrantes del Ejecutivo de la AUF. La denuncia ya la tiene el fiscal de delitos económicos Gilberto Rodríguez, que va a comenzar a actuar en breve. En primera instancia va a citar a los denunciantes para que ratifiquen la denuncia, va a citar a los 3 abogados que firmaron la denuncia, que son nada menos que Gonzalo Fernández, ex secretario de la Presidencia de la República, está también Dayana Abrasinkas y Marcelo Domínguez, que firmaron la denuncia en nombre de los clubes. Y esto tiene una historia, para que la gente entienda. Bueno, ahí estamos viendo ya algunas imágenes de los denunciados, porque bueno, está bien, si quieren vamos a empezar por quiénes son los dirigentes que están siendo denunciados. Son los que integraron el Ejecutivo de la AUF, el último Ejecutivo, no el actual, sino el anterior, y algunos funcionarios de confianza. Como veíamos ahí en la foto, que la podemos volver a repasar, están denunciados Ignacio Alonso, que es el actual presidente del Ejecutivo de la AUF, Eduardo H., figurita repetida porque ya lo hemos tenido en otros casos, Eduardo H., que fue ejecutivo de la AUF en el gobierno anterior de la AUF. Aparece ahí también en el medio de la foto Alejandro Domínguez, que no está denunciado, pero tiene que ver con toda esta maniobra que vamos a explicar en minutos nada más. O sea, le decíamos, Alonso H. está denunciado, Gastón Tealdi, Matías Pérez, Andrea Lanfranco, Fernando Sosa, Victoria Díaz, Ariel Recoba y Jorge Casales. Esos son todos los que están denunciados por este presunto desvío de fondos de 30 millones de dólares de la AUF, ¿no? ¿Y cómo es la historia? Esto no es que de un día a la mañana se levantan los clubes y dicen vamos a presentar una denuncia penal contra la AUF porque nos parece que está desviando dinero. No. Acá incluso hay una auditoría. La historia empieza en noviembre del año pasado, en concreto, cuando clubes comienzan a ver en las noticias que desde el Ejecutivo de la AUF
se está haciendo referencia a que se le está prestando dinero desde la AUF a algunos clubes, se hablaba del entorno de los 10 millones de dólares, y en ese momento, ¿no?, algunos clubes hacen unas preguntas a la AUF diciéndole que esa partida de 10 millones de dólares supuestamente enviada por la Conmebol se estaría distribuyendo a clubes locales, y empiezan a preguntar en calidad de qué, por qué, cómo, cuánto. Bueno, la AUF nunca respondió ese pedido a los clubes, ¿tá? Nunca le respondió en calidad de qué venía ese dinero, cómo había sido girado, qué clubes lo habían recibido, si era el dinero se le daba a préstamo o se le con interés o sin interés. Nunca hubo una respuesta. Entonces eso fue generando desconfianza en el ejecutivo de la AUF, ¿no? O sea, en los clubes con el ejecutivo de la AUF. Y a eso se le suma que a septiembre del 2024 todavía no se presentó el balance de la AUF de 2023, que había fecha hasta el 31 de marzo, había la posibilidad de presentar el balance. Y ahí es que entonces los clubes empiezan con esa desconfianza, ¿no?, y empiezan a ver, empiezan a cotejar los balances, y acá, como decía recién en el Pulpo, que voy a mis apuntes, a los viejos y queridos apuntes una libreta muy prolija, de la libretita, muy linda esa resaltadores. Y empiezan a ver que en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 empiezan a ver que hay envíos de dinero de la Conmebol, por eso aparecía la foto de Domínguez allí, envío de dinero de la Conmebol hacia la AUF por X motivos. Por ejemplo, hay envío de dinero en el 2021, 3 millones de dólares, en el 2022 más de 6 millones de dólares, en el 2023 más de 16 millones de dólares, por el concepto, por ejemplo, adelanto Copa América 2024, o sea, adelanto de la participación de la selección uruguaya en la Copa América que acaba de terminar hace poquito, y que Uruguay terminó tercero. Pero en el balance de la AUF, los clubes se dan cuenta que ese dinero no entró. O sea, no entró como adelanto Copa América. ¿Y por qué es importante esto? Porque todo dinero que proviene de la Conmebol como participación de la selección uruguaya, sea en torneo continental o en un torneo internacional, la mitad de ese dinero, en este caso estamos hablando de entre 25 y 30 millones de dólares, tiene que ir a los clubes, ¿tá? Pero no para gasto de funcionamiento. Bueno, va para los clubes para contratación de jugadores, promoción de juveniles y todo. Los clubes se percataron de que no está llegando, de que ese dinero en los estados contables de la AUF no figuraba como adelanto Copa América. Y además, no es que los clubes se pusieron a revisar solo el balance, contrataron a una auditoría muy importante, un auditor, que hizo un informe justamente de, agarró 4 años, 5 años, ¿no?, de los balances de la Conmebol y de la AUF, y se fue dando cuenta que la Conmebol mandaba un dinero, pero en la AUF se registraba de otra forma. Claro, ese registro le permitía, presuntamente, según la denuncia que va a investigar el fiscal Gilberto Rodríguez, le permitía a la AUF no tener que darle a los clubes la mitad del dinero, claro, porque si no, lo establece el propio reglamento de la AUF, ¿tá?, que todo lo que viene por concepto de, por ejemplo, anticipo Copa América, en este caso 2024, o en toda participación de selecciones nacionales, tiene que ir la mitad de ese dinero a los clubes. Entonces es que los clubes comienzan a ver que ese dinero que tenían que haber percibido no lo recibieron. Y a ver, y no es dinero que los clubes vayan a gastar. O sea, después la gente se pregunta, che, tenemos clubes pobres, no podemos contratar jugadores, no somos competitivos a nivel internacional. Pero claro, no son competitivos porque tampoco reciben las partidas de dinero que les hubiera correspondido, que la AUF tendría que haberle correspondido, entregado ese dinero a los clubes, ¿no? Entonces, claro, y los clubes se cansaron de pedir la información, ¿no?, en múltiples oportunidades al comité ejecutivo anterior y a este comité ejecutivo, de qué significaba lo que viene, por ejemplo, por partida Copa América. Y ahí es que resuelven, ¿tá?, como nunca hay contestación, resuelven presentar esta denuncia penal, ¿tá? El jueves de la semana pasada se presenta la denuncia penal, ¿tá? El viernes, el
El viernes toma conocimiento el fiscal Gilberto Rodríguez y ya comienza a trabajar porque se puso a leer toda la documentación. ¿Ya? Y bueno, entonces tenemos por un lado, ¿no?, el tema de que puede llegar a existir balances fraguados. O sea, porque si yo ese dinero que me envían cambias el concepto. Cambio el concepto. Y además, ese balance se presentó a todos los clubes y fue aprobado por los clubes. Los clubes votaron ese balance pensando que ese concepto por el cual ingresaba el dinero X no le pertenecía, cuando en realidad sí le podía pertenecer. Esa es la primera parte. O sea, podríamos estar ante por lo menos 3 o 4 balances falsos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, o sea, presuntos delitos de apropiación indebida, estafa por parte de los integrantes del ejecutivo anterior de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Claro, ¿a dónde está yendo ese dinero que debe ir a los clubes? ¿A dónde está? Exactamente. Pero además, la AUF presentó ante el Banco República el último balance, el 2022, ¿tá?, porque es el último balance que existe, que fue aprobado por los clubes, lo presentó ante el Banco República como garantía para una línea de crédito, un préstamo de 9 millones de dólares, que al día de hoy está usando 8 millones de dólares. ¿No? Y el Banco República se basa en ese balance para darle de préstamo 8 millones de dólares a la AUF, cuando posiblemente ese balance no sea real, sea un balance fraguado, según la denuncia que hacen los clubes. Porque en ese balance, por ejemplo, la AUF pone supuestamente un crédito a favor que tiene 5 millones de dólares, cuando ese crédito a favor está discutido. Y es una de las garantías, ¿no? O sea, es una de las garantías por las cuales el Banco República dice, no, sí, tiene respaldo la AUF, le damos. O sea, en realidad el patrimonio no sería tal, no existiría ese crédito a cobrar. Por lo tanto, en el día de mañana, si la AUF deja de pagarle a el Banco República, no tendría dónde cobrarse el Banco República ese dinero, ¿no? Entonces, que bueno, comenzamos a sumar y comienzan a aparecer, en esta investigación que hacen los clubes, comienzan a aparecer otra serie de presuntas irregularidades, que la AUF comienza a prestarle dinero a algunos clubes, y acá hay una diferencia. Según la denuncia, le presta a tasas de entre el 5 y el 10% a los clubes dinero, y privilegia a aquellos clubes, muchas de ellas son SAD, las sociedades anónimas deportivas que se han creado, que apoyaron la candidatura de la reelección de Ignacio Alonso. O sea que habría un privilegio para la SAD, pero no solamente eso, sino que le estaría cobrando interés de entre el 5 y el 10% por el préstamo a ese dinero, cuando en realidad, según el propio estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol, como es una organización civil, no puede prestar dinero. O sea, solamente lo pueden hacer las entidades bancarias, las entidades financieras, o yo particular puedo prestarle dinero a otro particular o a una organización, pero bueno, asumo yo el riesgo, pero en la concepción jurídica y legal de nacimiento, de génesis de la AUF, no está como potestad o como posibilidad el préstamo de dinero. Ahí podría llegar a estar incurriendo, incluso que el Ministerio de Educación y Cultura podría llegar, en su caso, a intervenir la AUF si corrobora efectivamente que está prestando dinero a tasas de interés entre el 5 y el 10%, incluso por encima del interés bancario, ¿no? Y que han sido privilegiadas justamente, digo, eso es una perlita más, ¿no? Que han sido privilegiadas las sociedades anónimas deportivas que, o casualidad, como dice mi amiga la fiscal Edicia Giovanni, o casualidad, han apoyado la candidatura de Ignacio Alonso, ¿no? Recordemos que la AUF ya ha sido intervenida, aparte, recientemente. La AUF fue intervenida cuando ocurrió justamente el último escándalo vinculado a posibles hechos de corrupción, ¿no? Que terminó con toda aquella denuncia, bueno, incluso digo, a nivel de Conmebol también, ¿no? De que hubo participación de Conmebol, hubo casos de corrupción sonados que terminaron presos en Estados Unidos, muchos dirigentes
del fútbol sudamericano, incluso, bueno, un expresidente de la AUF también terminó en Uruguay procesado por hechos de corrupción en la AUF. Sí, que fue Pedro Bordaberry quien se hizo cargo de la AUF durante ese proceso en su momento. Exactamente, Pedro Bordaberry que se hizo cargo durante ese proceso. Pero quería seguir, y acá voy a seguir con mis apuntes, como diría el pulpo, que es relevante. Lo que hablaba, bueno, que hay un diferencial, porque también se le presta dinero a algunos clubes que han apoyado a la candidatura de Alonso, eso es lo que está investigando, va a investigar la Fiscalía, en detrimento de otros clubes que no apoyaron la candidatura de Alonso y que no recibieron dinero y que sí tienen que estar golpeando puertas en cada oportunidad que tiene que comenzar un torneo, porque necesitan dinero para financiarse. Y justamente no han sido beneficiados por este préstamo, este dinero que vino de la Conmebol, que supuestamente es por la participación de la selección uruguaya en la Copa América y que tiene que distribuirse de forma equitativa entre todos los clubes, ¿no? También hay otro detalle que es relevante, que está incluido en la denuncia, que hay privilegios que el anterior ejecutivo de la AUF otorgó. Hay unos fondos FIFA y fondos Conmebol que por lo general vienen a las diferentes asociaciones del fútbol sudamericano, que son para promocionar el desarrollo de infraestructura, ¿no? Justamente que tiene que ver con el desarrollo, como se habla, ¿no?, de los clubes en desarrollo. Bueno, en este caso, también, según la denuncia, esos fondos han sido utilizados para privilegiar justamente a las sociedades anónimas deportivas en el desarrollo de campos de juego, en la instalación de césped sintético, en la instalación de iluminación. O sea, los clubes que por lo general son los llamados clubes históricos, ¿no?, que se siguen financiando con el bolsillo de los aportes, digamos, o de sus socios, o de sponsors, o de los derechos de televisación, ¿no?, están siendo perjudicados porque no reciben de forma equitativa, según dice la denuncia, esos fondos que van a parar, salvo un club, creo, que van a parar a las sociedades anónimas deportivas, que bueno, se ha generado toda una polémica, ¿no?, respecto a la falta de controles sobre la SAD, ¿no? Recién ahora, después de más de 3 o 4 años de funcionamiento, va a empezar a existir una serie de controles, o deberían comenzar a hacerse una serie de controles sobre las sociedades anónimas deportivas, que es otra cuestión que se plantea, no está en la denuncia, pero una cuestión que se plantea públicamente, porque por lo general, si uno observa, de las sociedades anónimas deportivas, no han vendido jugadores, ¿no?, en grandes montos, y por lo general tienen un costo operativo por lo menos de $2 millones al año cada uno, ¿no? Entonces uno se pregunta... No hay relación. Claro, no hay relación. Hay tantas personas generosas en Uruguay que están dispuestos a perder $2 millones por año en este fútbol empobrecido, por decirlo de alguna forma, o en realidad el negocio de las sociedades anónimas deportivas es otro, ¿no? Es una pregunta que uno se hace porque uno observa que no han salido jugadores, ¿no? No han sido vendidos jugadores como han tenido, digamos, los clubes, como ha pasado con Peñarol, con Nacional, con Wanderers, bueno, con otros clubes, con Liverpool mismo, ¿no? O sea, un montón de clubes que sacan juveniles y que los venden, y que justamente eso le permite financiarse o ser parte de la financiación de los clubes. Bueno, Peñarol pudo bajar un pasivo que tenía de casi $40 millones a $4 millones gracias a la venta de todos los juveniles que tuvo en los últimos tiempos: Brian Rodríguez, Facu Torre, el canario, ¿cómo era?, Álvarez Martínez, el propio Valverde, Pelistri. Claro, eso le permitió
bajar un pasivo importante que tenía. Hoy Nacional enfrenta una deuda entre 35 y 38 millones de dólares y la trata de bajar justamente vendiendo jugadores juveniles porque son cantera de los clubes. Defensor mismo se ha nutrido, ahora acaba de vender algunos de sus juveniles, prácticamente un montón de juveniles vendió, y es también para bajar parte de su pasivo, pero justamente estos clubes que viven en realidad de la venta de sus jugadores, o se financian parte de su proyecto deportivo con la venta de jugadores, pero eso no ocurre con las sociedades anónimas deportivas, que no tienen ningún control. Entonces la pregunta es esa, ¿no? Digo, hay tantos mecenas en Uruguay que están dispuestos a perder porque el presupuesto mínimo son 2 millones de dólares en cualquier sociedad anónima deportiva, ¿no? Estamos hablando que hay SAD en primera, en segunda y ahora en tercera, ¿no? Uh-huh. Nunca se ha puesto la lupa sobre los controles que deberían hacerse justamente sobre las sociedades anónimas deportivas. Pero bueno, eso es otra tapadita que habría que hacer en profundidad. Bueno, le decía que hoy al mediodía se va a estar presentando ante la FIFA la misma denuncia que se presentó ante la Fiscalía, ante la FIFA. ¿Por qué ante la FIFA? Por dos cuestiones. Una, para protegerse, ¿no? Porque los clubes, el estatuto de FIFA es bastante perverso, uh-huh, y no deja si hay una diferencia en una asociación o hay una diferencia a nivel del fútbol, no permite ir a la justicia ordinaria. Entiende la FIFA que debe sustanciarse ante sus propios tribunales, ¿no? Cualquier controversia, en este caso estamos hablando de posibles ilícitos penales, o sea que la FIFA no tendría jurisdicción, ¿no? Pero de todas formas los clubes van a ir hoy al mediodía ante la FIFA para poner en conocimiento de la FIFA de la situación que se está viviendo en Uruguay, ¿no? De posibles balances fraudulentos, de posibles desvíos de fondos, de posible configuración de los delitos de estafa y apropiación indebida, ¿no? Por eso que mencionábamos de que este dinero que vino desde la Conmebol hacia la AUF no está figurando en la AUF. Y no hay que olvidarse, ¿no?, de las relaciones personales, porque acá es importante el papel que juegan las relaciones personales. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, que ha sido fuertemente criticado en estas horas en Uruguay, porque mientras el país entero estaba llorando, yo diría el fútbol sudamericano entero estaba llorando la muerte de Juan Izquierdo, ¿no?, el futbolista de Nacional que murió jugando un torneo de Conmebol en San Pablo, mientras el fútbol sudamericano lloraba la muerte de Juan Izquierdo, y mientras miles de personas acompañaban a los tricolores allí en la calle 8 de octubre, el presidente de la Conmebol, que tiene gran relación, que es incluso uno de los promotores del presidente de la AUF, de Ignacio Alonso, se encontraba en el sorteo de la Champions League en Europa, ¿tá? Participando del sorteo, y no fue capaz siquiera de venir o de enviar unas condolencias a la familia de Juan Izquierdo, hacia el club, hacia el Club Nacional de Fútbol, cuando el jugador fallece en una competencia que es responsabilidad de la propia Conmebol, ¿no? Y ya que hablas de Domínguez, también la Conmebol, que publica las sanciones a los futbolistas uruguayos por los eventos de la Copa América el mismo día que Uruguay estaba de luto por el fallecimiento de Izquierdo. Exactamente, si te acuerdas de eso, el mismo día que Uruguay estaba de luto por el fallecimiento de Juan Izquierdo, es que la Conmebol publica las sanciones, las duras sanciones a los futbolistas de Uruguay, que incluso hoy, creo que también ahí marca, hoy de mañana cuando llegó Federico Valverde, y acá nos metemos un poquito en terreno deportivo, que llegó para la participación de la selección uruguaya este viernes en el partido eliminatoria contra Paraguay, dio un mensaje claro respecto a las sanciones y agradeció al técnico, únicamente agradeció al técnico de la selección uruguaya, dice que nos defendió a capa y espada. No habló de los dirigentes de la AUF, no habló de los dirigentes de la AUF, y esa es otra señal. Esa es otra señal importante. Incluso me estoy acordando que Federico Valverde es jugador del Real Madrid, y el Real Madrid en su partido del domingo
en la Liga de España hizo un minuto de silencio, que te juro, me acuerdo y se me eriza la piel porque vi un minuto de silencio por Juan Izquierdo. O sea, hasta en el propio fútbol europeo hizo un minuto de silencio por el futbolista uruguayo, ¿no? Y el presidente de la Conmebol, ¿no? No fue capaz ni siquiera de venir o de acompañar a Nacional y al fútbol uruguayo. Ahí estaba lo que decía Preve. Bueno, ustedes comienzan a sacar sus conclusiones. Hace nosotros ya un buen tiempo que venimos hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con el poder que manejan ciertos personajes del fútbol. Y bueno, está bueno que estas cosas salgan a la luz. Obviamente, cuando haya más información, estamos hablando de un colega que hace periodismo de investigación, que realmente lo hace muy bien. Estaremos también compartiendo en nuestro canal de YouTube, porque entiendo que capaz que algunos de ustedes no la vieron y no estaban al tanto de la situación. Como siempre, se pueden suscribir, nos pueden dejar su like. Habrá más Crack Café para compartir.